Buenas tardes, hermanos, hermanas, miembros, amigos de esta página. Esta tarde, este día maravilloso, estamos concluyendo con nuestro tercer día de ayuno y oración. Gracias, Padre Celestial, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, Señor. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia de nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por los que están escuchando en este momento y por los que posteriormente escucharán esta grabación. Con este pequeño mensaje que Dios me ha dado, queremos culminar con este ayuno, dándole la gloria, la honra a Él, a nuestro Señor, que solo Él merece. Ayer por la madrugada yo me desperté con mi corazón bien agitado y había una frase que estaba grabada en mi mente, una frase que me decía: ¿será que estoy haciendo lo suficiente? Y no me dejó tranquila esa frase. Y a raíz de eso, yo comencé a buscar en la palabra. Y la enseñanza de ayer, como que terminó de catapultar esa frase. Vamos a iniciar en esta tarde poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, que este mensaje que tú me diste a mí, Padre, que pueda servir de bendición para muchas personas, Padre Celestial. Te pido que sea tu voz, que sea, Señor, ese mensaje que venga desde el cielo para cada uno de nosotros, Padre. Que venga a redarguir nuestro espíritu, que venga a edificar nuestra casa, Padre Celestial. Y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Fíjense que venía a mi mente que cuando fuimos creciendo desde muy chicos, hemos aprendido, hemos escuchado en diferentes ámbitos sobre los mandamientos que Dios estipuló. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, y les hablo de mí porque quiero hablar de mi experiencia. No les voy a hablar del vecino o de mi amiga que me ha contado grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida, pero les voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo estaba muy pequeña, tenía tal vez 4 o 5 años, recuerdo yo, que había una vecina que le pedía permiso a mi mamá para llevarme a una iglesia. Yo quizá no comprendía, pero íbamos a la escuela dominical y recuerdo que cantábamos. No recuerdo cuáles eran los cantos en ese momento, pero recuerdo que cantábamos y yo alababa a Dios entonces, sin la conciencia que ahora puedo tener. Era una iglesia cristiana evangélica. Sin serlo mi mamá, ella otorgaba el permiso para que yo fuera. Yo nací en una casa en donde eran católicos, o éramos católicos porque yo nací ahí. Y no quiero decir con esto que nosotros al pie de la letra hacíamos lo que estipula las reglas o los fundamentos o la doctrina de la Iglesia Católica. No estoy hablando mal de la Iglesia Católica. Posterior a eso, recuerdo tener 6, 7 años, cuando en una de las clases que recibíamos en la escuela donde yo estaba, yo estudié en una escuela pública, recibíamos una cátedra, una clase que se llamaba religión. Y en esta clase nos enseñaban del camino ancho y del camino angosto. Y recuerdo que también ahí escuché algo sobre los mandamientos,
que lo que más de niños como que nos asusta es no robarás, no mentirás, cuestiones así. También recuerdo haber escuchado, quizá un poco más a profundidad, pero eso no quiere decir que yo los entendiera, en una clase, en el lugar donde yo crecí. En la cuadra había una señora que ella reunía a los niños de la colonia y nos daba catequesis. Y recuerdo también ahí que nuestro examen en la catequesis era lograr decir los 10 mandamientos. Ya no recuerdo yo si los logré decir, pero la cuestión es que yo terminé catequesis y concluí con esa faceta. Pero esto es un conocimiento empírico que nosotros vamos teniendo vamos creciendo. Cuando ya nuestra mente ya empieza a reconocer las frases o los vocablos que en los 10 mandamientos dice, como que nos vamos dando cuenta que es algo más serio, que es algo que tenemos que tomarnos de las manos de Dios para poder cumplir los mandamientos, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Vamos a ver algunos de los mandamientos. No los vamos a ver todos. Nos vamos a enfocar en los primeros versos en donde se inicia en la palabra de Dios, viendo los mandamientos que Dios estipuló. No vamos a profundizar en ellos, pero nos van a servir para arrancar esta tarde. Nos vamos a ir a Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer, los que me puedan acompañar. Vamos a empezar en el verso 1. Éxodo 21. Solo les pido paciencia porque sí tengo algunos versos y vamos a ir de atrás para adelante. Pero esto nos va a servir para crecer espiritualmente. Nos va a ayudar a querer acercarnos un poco más a Dios y a conocer lo que es Él. Éxodo 20, 1, y vamos a continuar. Éxodo 20 dice, luego esto es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. O sea que no es nada nuevo de que nosotros podamos escuchar instrucciones y que las sigamos. En la actualidad estamos escuchando instrucciones quizá cada 2 días o cada semana, como nos está pasando con nuestras autoridades. Dice, seguir instrucciones. En el segundo verso dice, yo soy el Señor tu Dios, y Señor con mayúsculas. Dice el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Dice en el verso 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y este es el primer mandamiento, según el orden que tenemos acá. Sabemos que los mandamientos dice que fueron escritos por el dedo de Dios en unas tablas de piedra. Imagínense cómo pudo haber sido eso. Y los mandamientos escritos en tablas de piedra con el dedo de Dios, eso es poderoso. Y dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Cuántas veces nosotros endiosamos a objetos? Endiosamos a un carro, endiosamos a una casa, o nos endiosamos nosotros mismos por lo que hemos logrado, por lo que hemos hecho, o por lo que nosotros tenemos. Cuando mi hija mayor tenía 3 años quizá, me dijo una señora, una sierva de Dios, me dijo, solo le doy un consejo, que no vaya a endiosar a su hija. Y yo me quedé asustada porque yo le digo, ¿cómo va a hacer eso? No, ¿cómo cree?
pero me lo tomé como que muy a la ligera en ese momento. Y al salir de ahí yo me quedé meditando, ¿por qué endiosar? ¿Y por qué endiosar? Y luego el Señor me habló y me dijo, sí, porque muchas veces como padres endiosamos a los hijos. Y quizá les permitimos más allá de lo necesario. Y quizá les damos más allá de lo necesario. Si tenemos, les vamos a dar, claro, pero no caigamos en endiosar a nadie ni a nada. Continuemos en el verso 4, dice, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos. ¿Qué podemos ver en los cielos? En los cielos, en los aires vemos aves. Bueno, no hagamos imágenes de las aves. Y en los cielos dice que hay más allá de los cielos. Bueno, pero está Dios, están los ángeles. Ok, entonces no nos vamos a hacer imágenes de lo que está allá arriba. Eso es lo que Dios me ha dado de esto. ¿Quién más está ahí arriba? Bueno, nosotros tenemos el conocimiento como hijos de Dios que cuando nos vamos de esta tierra, o nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Entonces podemos imaginarnos que gente que ha sido muy buena sobre la faz de la tierra está en el cielo. Entonces no nos hagamos ídolos de lo que está en el cielo, dice. Voy a poner un ejemplo. Dice, no sé si les parece conocida a esta persona, se llama Agnes Gonja. Dice que esta persona es una mujer que fue una de las personas espirituales más reconocidas de su tiempo. Esto fue al principio del siglo XX. Y dice que fue una de las personas muy amada en todo el mundo. Y que fue inspiración de millones de personas, dice, por su extraordinario ejemplo de trabajo compasivo y generoso. Dice, a favor de los pobres y a favor de los enfermos desposeídos y de los marginados de la sociedad, de la gente más pobre. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar quién será, pero ella es más conocida como la Madre Teresa. Dice que ella es de origen albanés o fue de origen albanés y se naturalizó casi a la edad de 20 años a la ciudadanía india. Y ella fue canonizada, dice, en septiembre de 2016. Canonizada, ¿qué quiere decir canonizada? Dice que es conocida en una religión la canonización como la santificación. Y entonces aquí estamos viendo que la santificaron a ella y la hicieron un ídolo por ende. Dice en el 5, no te inclines ante ellos, está hablando de los ídolos, ni le rindas culto, dice. Y a ella la beatificaron. Yo no estoy diciendo que ella ha sido mala persona sobre la faz de la tierra, porque yo sé que hizo muchas obras, que ella tenía un corazón muy noble y sé que ayudó a mucha gente, a miles de personas, me atrevo a decir a millones de personas, porque ella, siendo de un continente distinto, en la comunidad donde yo crecí, ella fundó una casa en donde ayudaba a niños que no tenían padres, ayudaba a ancianos que habían sido abandonados por sus hijos, y ella no les pedía ayuda a la gente que estaba alrededor. Había muchas donaciones, claro, sí hay donaciones, pero ella no venía y decía, miren, ayúdenme. No, ella trabajaba para todas esas obras que hacía, pero no por eso se le tiene que rendir culto a alguien que ha sido bueno y bondadoso sobre la tierra. El único que merece culto, adoración, alabanza es Dios, que Él está en el cielo, pero es el único que merece la adoración. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Estamos contradiciendo un mandamiento estipulado desde hace más de 2000 años, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo creen? Porque dice en el verso 6, continuando, en el 5 dice,
Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Entonces, ¿cómo se ha de sentir Dios al haber nosotros idolatrado tantas cosas y no darle el honor a quien el honor merece? ¿Cómo puede ser su sentir? Yo me imagino que como que con sentimientos encontrados, como muchas veces nos pasa a nosotros, como que con enojo, como que con tristeza, como que no lo sé. Pero creen que nosotros, al haber infringido ese mandamiento, nosotros merecemos la misericordia de Él. Creo que no. Pero Él en su gran misericordia nos tiene hasta el día de hoy. Y aunque durante todos los tiempos este mismo mandamiento se ha infringido una y otra vez, y no solo este, sino que todos los demás, pero vamos a dejar hasta tocar este mandamiento. Sin dejar este contexto de lo que ya vimos, lo traemos a nuestra realidad. Vemos que hay mucho miedo, hay mucho terror, hay mucha psicosis en la sociedad. En todos lados vemos ese miedo que hay. Pero ¿por qué puede haber tanto miedo? Porque Dios no está en medio. Fíjense que cuando uno confía en Dios, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de que sabemos que el peligro existe, nosotros vamos a ser obedientes a las instrucciones que estamos recibiendo y vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, pararnos en la brecha. Miren que en estos tiempos esa enfermedad no ha tenido compasión. Y digo, la enfermedad no ha tenido compasión, porque el compasivo únicamente es Dios. Hay muchas personalidades que tienen poder, con mucho dinero, y aún así han sido infectados. Vamos a mencionar a Boris Johnson, primer ministro británico. Paolo Maldini, a quien les gusta el deporte, es una leyenda del fútbol italiano. Y el príncipe Carlos de Inglaterra. Y muchas personalidades latinas hablando de este continente. Y si todos ellos han sido infectados con este virus, ¿cómo no los ciudadanos en general? Hasta el día de hoy, hace un par de horas, yo revisé todavía el índice, los números de cómo van los afectados. Dice que se hablan de 1.760.978 personas infectadas. Y de muertes hablábamos hace un par de horas de 107.775 personas. Esta cifra es a nivel mundial. Y entonces, como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo en este momento? Creo que nos debemos de levantar, nos debemos de despertar, de no quedarnos solo esperando de que alguien haga algo, de que mi líder se levante y me organice y me instruya y me diga. O que nuestros pastores que también tienen sus procesos, que tienen tantas obligaciones y responsabilidades dentro de la iglesia. Recordemos que todo pasa por algo, porque Dios no es un Dios de casualidades. Esto no quiere decir que nosotros nos tengamos que quedar callados en medio de la angustia, no. Todo lo contrario, nos tenemos que levantar, nos tenemos que clamar, porque esa paz que les hablaba hace un momento, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros corazones. Y entonces es momento de que compartamos lo que Dios nos ha dado a nosotros.
Si Él nos dio algo espiritual, bueno, hay mucha gente necesitada de un aliento espiritual en este momento. Y si es algo material, también hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Nosotros podemos verlo, nosotros nos podemos dar cuenta de todo eso. Hay mucha gente que no tiene que comer, no hay trabajo en este momento. Tenemos la prohibición de ir a trabajar y muchos han perdido sus trabajos. Y entonces si tenemos que compartir de la bendición que nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo que es momento. Ahora vamos a continuar y a conocer la forma en que nuestros antepasados han accionado. Vamos a ver rápidamente a conocer una oración que le llegó al corazón a Dios. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, del verso 41 al 46. 18 del 41 al 46. Fíjense que acá es un profeta el que oró. En el contexto dice que era el único profeta que quedaba, que servía a Jehová, porque había muchos, y creo que habla de una cantidad, no recuerdo en este momento, pero había una gran cantidad que le servían a Baal. Pero veamos qué dice Primera de Reyes 18, 41 al 46. Dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el refugio de una tormenta de lluvia que se acerca. Y eso que aquí no había pasado nada, y él ya estaba proclamando el rugido de una tormenta que se acerca, dice. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró, dice, con la cara entre las rodillas. Él estaba postrado, él estaba, como que ya no son mis fuerzas, yo quiero, yo pido, yo anhelo. Y le decía a Dios. Dice en el 43, luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver, y finalmente la séptima su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu cuarto y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá, dice. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, dice, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab, como el camino hasta la entrada de Jezreel, algo así, perdonen mi pronunciación. Pero dice que acá lo que él quería demostrar era quién era Jehová, y lo demostró a multitudes que servían a Baal, dice. Y él oró y su oración fue escuchada, porque dice que llovió. Veamos en el 36 y 37, pero en la nueva versión internacional. Vamos a ver. Primera de Reyes. (18, 36 y 37). Dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso delante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra.
37 dice, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Saben qué me llama la atención? Esta oración es tan poderosa porque primero lo adora a Él y le da su lugar, le da el lugar que corresponda, lo glorifica. Y le ruega, respóndeme, Señor, respóndeme, dice en el 37. Esta oración es poderosa y únicamente con la finalidad de darle la gloria a Jehová Dios. Ahora vamos a recordar otro acontecimiento asombroso. Un relato que podemos encontrar en Segunda de Reyes 21. Fíjense que en el relato anterior hablábamos de un profeta. En esta ocasión vamos a hablar de un rey, imagínense ustedes. Dice que era un rey que hizo lo justo delante del Señor. Pero vamos a ver, en Segunda de Reyes 20, 1 al 11. Y esto mismo también lo podemos confrontar o encontrar en Segunda Crónicas 32 del 24 al 26. Pero en esta ocasión nos vamos a quedar en Segunda de Reyes 20 del 1 al 11. Dice, por este tiempo, Ezequías, él era el rey, se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Pero fíjense que no fue a visitarlo como cuando nosotros visitamos a un enfermo, que le llevamos palabra de ánimo, palabra de aliento, le llevamos unos juguitos o unas frutas para que le hagan papilla, para que se alimente. No, veamos para qué lo llegó a visitar. Y de una vez no le dio un gran sermón antes de darle el mensaje que él llevaba. Le dio al rey el siguiente mensaje, dice nada más el texto. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Sigamos en el 2, dice, cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Dice, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor. Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. ¿Saben qué es lo que me impresiona a mí? La oración del rey. Porque dice que él se volvió su rostro hacia la pared, dice, y oró. Y le dice al Señor, acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido, dice. Pero ¿por qué le da el mensaje el profeta cuando le dice, ordena tu casa? Es porque algo había y le iba a dar un poco tiempo para que ordenara su casa. Entonces había algo de desorden. Yo no voy a ordenar algo que está desordenado. Y le dijo, ordena tu casa, porque no te recuperarás y no te sanaré y morirás. Pero la oración del rey tocó el corazón de Dios. Y dice que le añadió 15 años más y le dijo, te añadiré 15 años más. Y acá todavía
todavía como que con dudas, el rey le dice al profeta, ¿y cómo voy a saber? Le dice, quiero una señal de que él me va a sanar. Y justo al tercer día, y todavía el profeta le dice, no, dame tú la señal que quieres. No la va a poner Dios, ponla tú. ¿Quién es un hombre para darle una condición a Dios? Pero acá lo permitió. ¿Por qué? Porque acá dice que él había sido fiel al Señor, aunque en el último tiempo él tuviera cosas desordenadas, pero le trajo a la memoria a Dios y la oración llegó al corazón de Dios. Y entonces le dijo que la sombra cambie de lugar, que se mueva, pero va a ser más difícil si se mueve para atrás. Y Dios se lo concedió. Y científicamente hace muchos años escuché que dijeron, sí, es cierto lo que dice en la Biblia, porque dice que el calendario no coincidía con ciertas medidas que ellos tenían. Y entonces dijeron, sí fue cierto aquel momento en que el sol se movió. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, de todas las estrellas y de todo lo que hay en el cielo y aún de lo que nosotros no imaginamos. Entonces Él tiene el poder de hacer y tiene el poder de deshacer. Y esa oración fue escuchada. Y también en la enseñanza de ayer, la hermana nos recordaba la oración que Abraham hizo por su sobrino cuando iban a ser destruidas aquellas naciones, Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué iban a ser destruidas? Porque estaban haciendo todo lo que a Dios no le agrada. Y dice que Abraham, cuando él supo esto, dice que le pidió a Dios que por favor no destruyera esa tierra. Vamos a Génesis 18:16. Dice que Abraham había recibido la visita de 3 varones en su tienda. Y estos 3 varones le habían dado una palabra a él y a su esposa Sara, que era el nacimiento de su hijo. Y dice que después de esto, después de que se retiraron estos varones de la tienda, en el verso 16 dice, después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. En el 17 veamos, esto me llama la atención, dice, ocultaré mis planes a Abraham, preguntó el Señor. Él estaba pensando para sí, pues Abraham sin duda llegará a formar una gran nación, grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, pero fue por el cariño que le tenía a él, y le dijo, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. ¿Quién creen que estaba clamando por allá? Era Lot, era familia de Abraham. Dice, bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentres 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así las destruirás? Para no leer todo, dice 50 personas justas. Bueno, si las encuentro, dijo Dios, le dijo el Señor, no destruyo. Pero él sabía que no habían 50. Y entonces le dijo, pero ¿y si hay 45 justos? ¿Destruirás a esa ciudad? Si hay 45, le dijo el Señor, no la destruyo. Y como sabía que no la sabían, dijo 40, y luego 30, y luego 20, y al finalizar
dijo 10. Pero Jehová tuvo la misericordia de esa oración. Y no se salvaron 10, se salvaron menos. Pero por el amor porque esa oración llegó al corazón de Dios. Y por esa razón, estos 3 varones llegaron a la casa de Lot a visitarlo. Y le dijeron: sal de esta tierra. Agarra a tus hijas y a tus yernos y a tu esposa y vete de esta tierra, porque Dios destruirá a esta tierra, a esta ciudad. Y lo demás ya lo sabemos nosotros. A lo que voy es que la oración llegó hacia el corazón de Dios. La oración llegó al oído del Señor. Entonces ahora regresemos a nuestra actualidad. ¿Qué porcentaje será el que en este planeta ha incumplido los mandamientos del Señor? Yo pienso que es un porcentaje mayoritario. ¿Y será que merecemos que tenga compasión de nosotros? Todo tiene un límite. Y el mundo está vuelto de cabeza. Pero creen que todo con lo que está pasando se ha tranquilizado. ¿Sí? Fíjense que hasta el índice delincuencial ha bajado. Lo único que no baja son los necios que no están siguiendo las instrucciones del no salir que nos dieron las autoridades. ¿Pero creen que todo eso es agradable ante los ojos de Dios? No. Fíjense que toda acción tiene una reacción. Para una comisión de un delito hay una pena. Para la comisión de una falta hay una pena o una sanción. Ahora vámonos a la palabra. A Romanos 6:23. Dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está nuestra respuesta. ¿Cuál es la reacción que podemos nosotros esperar si no hemos cumplido los designios, los mandamientos de Dios? Siempre en Romanos, veamos en el capítulo 3 y verso 23. Dice: pues todos hemos pecado, dice, todos hemos pecado. No hay ningún hombre sobre la tierra que no haya pecado. El único que existió fue Jesucristo. Dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Y cómo fue que Él nos liberó? Por medio de su muerte en esa cruz. Ayer yo veía con mi hija mayor parte de la pasión de Cristo, y yo le explicaba a ella todo eso. Jesucristo lo padeció. Y no solo eso, fue multiplicado por muchas veces. Y Él teniendo el poder de decir: no, yo no voy a pasar por eso. Él fue humilde y fue obediente al Padre y lo hizo por amor a nosotros. En la actualidad, la muerte rodea a todas las naciones. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a 1 de Juan 2. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma: yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad.
Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Cristo vivió. Como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Cristo? Él vivió intachable sobre esta tierra. Él ha sido y será el único hombre perfecto y sin mancha sobre la faz de la tierra. Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por Él es que estamos acá. Por la misericordia y gracia de Él es que Dios nos perdona. Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 10 y verso 11, dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Esos sacrificios no quitan los pecados. Dice: pero nuestro sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo a Dios, que es Jesucristo, el sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo, dice, a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, dice. Entonces, nosotros ya fuimos perdonados por Él. Vamos a Romanos 3:24. Nosotros no merecíamos. Pero dice 3:23, Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No lo merecíamos. Entonces, por esta razón, es que en el 24:25, continuemos. Sin embargo, Dios nos declaró gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó de nuestros pecados, dice. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y por eso dice esto: las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces dice que nosotros ya somos llamados justos, pero por esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz, porque por medio de esa muerte Él nos perdonó a nosotros. Miremos en Romanos 4:5. Dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino que por su fe en Dios. Dios, quien perdona a los pecadores, porque nosotros somos pecadores. Miremos en Santiago 5:16 y 17. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos a otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Orando
ayunando, clamando, pidiéndole, implorándole a Dios por lo que estamos sucediendo, para que ya esta parte pueda pasar, para que podamos descansar en Él y poder continuar normalmente como nuestras vidas. Pero esto que llamo normalmente tendría que ser ya siguiéndole a Él, buscándolo a Él, anhelándolo a Él. No porque esto vaya a pasar, yo voy a retroceder y ya logré lo que quería y yo voy a cambiar. No, no es esa la finalidad. Dice en la segunda parte del 16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Entonces nosotros estamos desatando el poder de Dios por medio de la oración que nosotros estamos dando. Continuemos, levantémonos y sigamos clamando por esas almas, por esas vidas que necesitan del Señor. No enorgullezcamos nuestro corazón por lo que somos, por lo que hemos logrado. Ya que si somos o lo que tenemos es porque Dios así lo ha permitido y nos ha permitido administrar algo que es suyo. Y todo ha sido por su voluntad. No caigamos en el error de únicamente buscar en este momento a Dios. Dios no es un botiquín de primeros auxilios que se usa solo para emergencias. Dios tiene que ser un diario vivir, una vida renovada. En Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. No retrocedamos. No retrocedamos. Porque si estamos haciendo bien ahorita y luego vamos a retroceder, acá dice la palabra que vamos a pecar. No lo hagamos más. Vamos a ver ahora Juan 15:5. Dice, la última parte es lo que yo les quiero leer. Dice que los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y entonces, ¿qué somos nosotros sin Dios? No somos nada. Y entonces nosotros como ya creyentes, como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en nuestras casas esperando que suceda? No. Hay muchas herramientas con las que podemos trabajar. Esta es una de ellas. Miremos en 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Esto es para nosotros los creyentes. 2 Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuál es su ministerio, hermano? ¿Cuál es su ministerio, hermana?
Este es el mandato que Dios nos dio: dar las buenas nuevas y llevar a cabo el ministerio. Y si usted es una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, yo le invito esta tarde que lo reciba. Le aseguro que no desaparecerán los problemas, no, ni las aflicciones. Más bien quizás se multipliquen. Pero yo también le aseguro que si Dios está con usted, usted va a ver las cosas desde otro punto de vista y Él le va a llenar de paz y le va a proveer. Porque dice que todas las cosas serán añadidas conforme a las riquezas en gloria. Quiero terminar esta tarde y exhortar a que sigamos confiando en Él en todo momento, a pesar de lo que miremos, a pesar de los que escuchemos, a pesar de la aflicción mundial, porque Él lo ha permitido. Él ha permitido estos momentos para que nos analicemos nosotros mismos, para ver si aún estamos dentro del plazo que Él nos ha dado. No permitamos que se nos venza ese plazo. Estamos en los últimos tiempos, se ha escuchado en todos lados. Sí lo estamos. Estamos en los últimos tiempos. Pero entonces aprovechemos, porque no vaya a ser que hoy sea esa última oportunidad que Él nos está dando. Miremos en Romanos como último verso de esta tarde. En Romanos 8:28, esta es la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces todo ayuda para bendecir a los hijos de Dios, a quienes aman a Dios. Yo no sé para quién específicamente fue esta palabra. Para mí, a mí me tocó mucho mi corazón. Y por esta tarde, Dios les bendiga. Y estamos entregando junto a mis hermanas y mis hermanos que nos acompañaron este ayuno como sacrificio vivo y santo para poder encontrar gracia delante de Dios, para rogarle y clamarle por misericordia para sus hijos, para su creación, para su iglesia, porque Él viene por una iglesia santa y limpia. Todo esto fue una palabra que el Señor me ha dado y un mensaje que hace palpitar fuertemente mi corazón. Que Dios les bendiga y quedan en la presencia del Dios Altísimo, que es bueno, y para siempre es su misericordia. Dios les bendiga.